Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Algo que nos dice este texto es sumamente interesante. Este texto nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Te suena esto? Cuando nosotros leemos este versículo, pareciera ser que no tiene nada que ver con nosotros. Pero hay momentos en nuestra vida, personal y familiar, donde vemos un desorden, donde vemos también vacío. También nos encontramos constantemente en la historia del ser humano como hay caos, como hay desorden y un sentido de vacío en el ser humano. El texto nos dice dos términos: desordenado y vacío. Es posible reflexionar en esto no solamente desde el origen de la creación de la tierra, sino que en muchas ocasiones también se trata de nuestro presente y de nosotros. Cuando la Biblia utiliza desordenada y vacía, es una analogía de las condiciones que actualmente se hallan en muchas vidas: desorden y vacío. La Biblia Nueva Versión Internacional traduce esta palabra o estos dos términos como caos total. Para muchas personas estos dos términos en el hebreo, desorden y vacío, funcionan como adjetivos, como adverbios, del modo en el que están. Pero si pensamos en la lección principal o el mensaje principal, describen a la perfección cómo hay muchas vidas en el día de hoy que se mueven en un caos. Vacío, por un lado, también significa ruina, pero también significa caminar sin ningún sentido y sin ningún propósito. Desde el libro de Génesis podemos nosotros dar cuenta que el Señor inspira al escritor para que pueda poner esta parte que muchas veces nos hemos preguntado qué significa. Pero aparecen ahí para que tú y yo podamos aprender lo que va a venir a continuación en todo el capítulo. En todo el capítulo nosotros nos vamos a encontrar que esta frase desordenada y vacía va a ser llenado con algo que tenemos que poner mucha atención. Todo el capítulo 1 son una invitación a ver cómo la voz de Dios va creando orden. Y esto me causa mucho asombro. La Biblia registra algo sumamente importante, cómo ese caos va desapareciendo, ese vacío va siendo llenado con la palabra creativa de Dios. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cuál es la diferencia entre un entorno desordenado y vacío, en ruina, en cómo la luz comienza a ver orden? La respuesta entre estas dos cosas, el desorden, el caos, al orden y también a la armonía, tiene que ver con una respuesta, y la respuesta es Dios, la palabra de Dios. Dios dice y la creación responde. La creación ha sido diseñada de tal manera que es llamada a la existencia por la palabra de Dios. Cuando Él habla, la creación responde, y podemos darnos cuenta cómo la palabra de Dios va haciendo desaparecer el caos y el sentido de vacío. Esto es algo fundamental que tenemos que aprender desde el origen mismo de la creación. A partir de este versículo, Dios empieza a hablar y a dar instrucciones, y la creación comienza a responder. La creación comienza a encontrar sentido. Si tú lees detenidamente esto que estamos reflexionando a lo largo de todo el capítulo, te vas a encontrar que aunque las palabras que más se repiten son dijo Dios, y fue así, e hizo, formó Dios, y vio Dios que era bueno. Esto nos lleva a una premisa fundamental, o a un principio que deberíamos tener muy presente en medio de nosotros, que es lo siguiente: caos, Dios habla, es así, y todo termina siendo bueno. Es decir,
termina siendo algo lleno de orden y de propósito. Dios nos ha llamado a que recordemos este principio. Siempre que llegamos a la palabra de Dios sigue vigente y sigue hablándonos constantemente. Cuando en una familia, en una vida o incluso en una iglesia nos damos cuenta que hay caos, nos damos cuenta que hay vacío, nos damos cuenta que encontramos un desorden, la respuesta es muy obvia. Hay una actitud de rebeldía o de indiferencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros le damos el lugar primordial a la palabra de Dios, la palabra de Dios comienza a traer orden y propósito a tu vida, a tu familia y por supuesto a la iglesia. Me temo que el caos que nos encontramos hoy en día, en medio del mundo, en medio de las familias, en medio de las iglesias, es porque hemos dado la espalda a la palabra del Señor. La palabra de Dios es la única que ha sido diseñada para traer orden, para traer armonía y para traer sentido y plenitud. Es por eso que en este tiempo yo te invito a que volvamos a la palabra. Solo en la palabra podremos encontrar orden y propósito. Es primordial que podamos comprender que la creación ha sido diseñada para encontrar vida y propósito en medida en que podamos tener y dejar que la voz de Dios sea creando vida en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. No olvides este principio. Solo la palabra de Dios puede traer armonía y propósito, pero si nos alejamos de la palabra del Señor, habrá caos y vacío. Que Dios te bendiga y que el Señor nos permita seguir reflexionando en su palabra. Bendiciones.